Hola, bienvenidos al Monito de Ale. Soy Beatriz Halcón, psicóloga sanitaria, especialista en terapia gestal y mami adoptiva. Hoy tenemos aquí a Monse la Pastora. Monse es psicóloga especialista en psicología clínica, reconocida a nivel internacional y nacional. Además, lleva más de 30 años ejerciendo en la psicología y más de 20 especializándose en adopción. Ha escrito muchísimos artículos, ha dado cursos de formación y además, bueno, hace poco tuvimos una entrevista con ella sobre su último libro. Hoy Monse nos va a hablar sobre el grupo de familias en adopción. Hola Monse, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias, buenos días, muchas gracias Beatriz por esta invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Cuéntanos un poquito sobre en lo que consiste una herramienta súper útil que hay para las familias adoptivas, tanto antes de ser familia adoptiva como para después, ¿no? Como son los grupos de familias adoptivas. Bueno, lo que se consigue, sobre todo cuando hablamos de preadopción, es que los padres que van a adoptar sepan cuál es la realidad de la adopción. Porque muchas veces se les cuenta, ¿no? Cuando yo hago informes de adopción, pues les cuento qué cosas pueden pasar, cuáles no. Pero bueno, la ilusión y todas las ganas de adoptar a veces eso lo olvidan. Entonces, aquí escuchan a otros padres que ya han adoptado y bueno, pues van escuchando cuál es esa realidad, ¿no? Con qué se pueden encontrar, con qué no. Y creo que es una parte de preparación fundamental. Y después, pues para los padres adoptivos, el objetivo de tener este grupo de padres es que, sobre todo, lo primero ellos se sientan en seguridad, ¿no? Porque todos sabemos que a veces a los padres adoptivos se les critica mucho, piensa que es que no ponen límites a sus hijos, todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando aquí ellos se pueden expresar con toda la libertad del mundo, sabiendo que el resto de las personas que están ahí han pasado por lo mismo, o están pasando por lo mismo, o van a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, hay una libertad de poder decir, pues, cosas como, es que estoy harta, ¿en qué hora he adoptado, por ejemplo, ¿no? Que es igual que un padre biológico dice, ¿en qué hora, no? Son cosas que todos pensamos, pero que uno se siente muy culpable y, por supuesto, desde fuera no se pueden decir. Entonces, aquí normalizan ese tipo de pensamientos, de situaciones, o cuando uno dice, es que le he dado una torta a mi hijo y sé que no tenía que haberlo hecho, vale, no pasa nada, ¿no? Entonces, lo primero es que ellos se puedan sentir en seguridad para poder expresar todo lo que quieren, ¿no? Por otro lado, podríamos hablar de que aprenden. O sea, por un lado van a aprender expectativas, van a rebajar expectativas, ¿no? Cuando un padre adoptivo entra y dice, no, es que mi hijo, fíjate que va mal en el cole, cuando escucha que además de ir mal en el cole hay otras dificultades que tienen que ver con lo relacional, pues también aprende a bajar esas expectativas y aprende a otro tipo de estrategias, porque lo que a una familia le va bien, probablemente a otra también, o no, pero pues yo voy a probar esto, yo voy a probar por lo otro, y desde luego es un aprendizaje para todos, ¿no? También es importante que el grupo luego se mantiene, en este caso en el que nosotros tenemos, hay un grupo de WhatsApp donde en cualquier momento pues uno puede escribir y siempre hay alguien apoyando, ¿no? Que acompaña, que responde, que dice, y yo creo que es como tener ese bastón, una muleta, una herramienta que desde luego te ayuda al grupo, que no solamente hay de eso. Monse, yo recuerdo que cuando llegué al grupo, ¿no? Tenía la necesidad, porque me encontraba en una situación donde no sabía muy bien gestionar las conductas que son normales en niños adoptados cuando llegan a casa, y para mí fue una herramienta fundamental ver que no me pasaba solamente a mí, sino que le sucedía y le había sucedido a muchos padres y madres adoptivos, y sobre todo legitimar nuestras emociones, ¿no? El ver que nuestras emociones son legítimas y rebajar, como tú dices, la culpabilidad, ¿no? Y bueno, y además después utilizar herramientas que no sabíamos. En casa, por mucho que yo fuera psicólogo, no sabía qué hacer, ¿no? Sobre todo me veía sin recursos. Yo creo que el grupo de padres y madres adoptivos lo que nos ayuda es eso, a ver experiencias donde han pasado por lo mismo que nosotros y sobre todo a echarnos un cable, porque muchas veces las herramientas que se utilizan con cualquier otro niño a veces aquí no funcionan,
o hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Con otra sensibilidad. Y por lo menos a mí eso sí me ha servido muchísimo y yo lo recomiendo constantemente, por eso quería que tú estuvieras aquí y lo contaras, porque creo que muchas veces nos vemos sin herramientas los padres y madres recientes adoptivos y hay herramientas. Por suerte, hoy en día tenemos muchas herramientas y vosotros en Psicoveritas tenéis esta herramienta que es fundamental, que no tenemos que vernos con las manos vacías, sino al revés, ¿no? Que hay posibilidades. Además de las herramientas, yo creo que además se utilizan mucho mejor cuando uno, como tú dices, se da cuenta de que, bueno, esto es normal y puede normalizar todo lo que está viviendo, porque si no es como que uno intenta trabajar con la educación al uso y no con la tradicional. Y aquí vemos que eso no, que muchas veces no puede. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esto no es así, que no tiene que ver con que yo lo esté haciendo mal o no, sino con que hay una serie de características, pues eso me va a ayudar a que pueda utilizar estas estrategias o herramientas que hablamos en el grupo. También es importante porque algunos dicen, no, es que, por ejemplo, hay grupos de apoyo en los que no hay ningún especialista, ¿no? Pues una persona que es adoptada, que ha sido anoréxica, y está bien, porque por supuesto va a transmitir las experiencias, pero yo creo que el que haya un profesional, todas esas cosas que a veces decís, nosotros lo podemos explicar desde un lugar diferente, ¿no? Cuando te dicen, es que tiene unas rabietas que no sé, y a lo mejor yo les puedo decir, claro, ahí su amígdala está, su cerebro está absolutamente desregulado. Y esto también te hace entender que tu hija no es que se ponga así porque quiere, sino porque hay una parte que en ese momento no está funcionando como debe. Entonces, la comprensión a mí me parece importantísimo, ¿no? El saber que eso, que tú no eres mala madre ni que lo estás haciendo mal, sino que esas situaciones se gestionan así porque no se sabe hacer de otra manera, ¿no? O que si el niño roba no es porque sea un delincuente, sino porque hay una serie de situaciones que le llevan a hacer eso, ¿no? Que no le frena el cortes, bueno, pues todas las explicaciones que se pueden dar dentro de lo que en este caso yo lo que pueda saber o no. Hay cosas que no sé, pero las que sé, desde luego creo que pueden ayudar a entender y gestionar mucho mejor todas estas situaciones, ¿no? Después el clima, ¿no? El clima de la familia. Yo creo que también se hace un muy buen clima en el grupo, ¿no? La conexión que hay, el apoyo y sobre todo el no juzgar, ¿no? Yo en ningún momento desde que estoy en el grupo jamás me he sentido juzgada, al revés, comprendida y escuchada tanto por la profesional que eres tú como por las otras familias que han pasado por lo mismo, ¿no? Y en el tema de familias preadoptivas yo creo que también es fundamental, ¿no? Porque a lo mejor nos conecta con lo que va a ser nuestro futuro desde la distancia, porque todavía no son familias adoptivas, pero creo que es muy bueno acercarse antes de para aprender. ¿Cómo lo ves tú? Claro, no solamente lo que se está aprendiendo, cuando hacemos grupos solo de preadopción, que en este momento no hay, pero también se les habla de muchas cosas que evidentemente todavía no han vivido, pero cosas como no escolarices al niño hasta que no sea el momento suficiente, porque a lo mejor cuando han ido al grupo ya los hijos son mayores y ya no pueden hacer eso. O qué hacer cuando ves al niño en el primer encuentro, qué cosas tienes que prepararte como madre, como padre, cómo gestionar cuando llega el niño a casa, cómo le enseñas la casa, cómo trabajas con los familiares, que a veces es muy complicado el decir a los familiares, el niño necesita estar con papá y mamá y lo vais a ir conociendo a cuentagotas. Pues uno tiene que estar en la seguridad de que eso es lo bueno para su hijo, ¿no? Como ayudarles también a que transmitan a sus familiares que no se le está haciendo eso para fastidiarles, sino porque es lo bueno para el niño. O cómo poner en su habitación, que no hay que llenarla de colorines ni de muchas cosas. Bueno, pues todo eso van a ayudar un montón. O sea, imagínate un niño que viene con 1 año y le dices, mira, es mejor que no les escolarices, porque el niño tiene que aprender lo que es un papá, lo que es una mamá, y ya llegará. Porque todavía hay profesionales que piensan que el niño se tiene que socializar. El niño llegará el momento en el que se socialice, pero primero tiene que individualizarse. Entonces, con mamá y con papá, si se puede. Hay veces que no se puede porque hay que pagar la letra y todo esto, pero cuando se puede, o si tú te vas a gastar 600 euros en una guardería, gástatelo en una persona que esté con tu hijo, que tu hijo sea mirado, que sea único, que se sienta especial, porque es así como vamos a fortalecer esos cimientos que los traen pues bastante flojos a veces y vamos a ir reforzando desde abajo. Pues todas estas cosas pues, son los mejores regalos que le puedes dar a tu hijo, saber
qué es lo que él necesita, ¿no? Y entender pues que a veces sus llantos pueden ser por situaciones diferentes, o entender que tiene que dormir contigo, porque necesita tu contacto, tenerle en brazos todo el día. Bueno, todas estas cosas creo que mejoran mucho la integración familiar, ¿no? Y que al final cuando llegamos aquí al punto de que vamos a adoptar no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y muchas veces, aunque intentas informarte por muchos lados, leer libros y demás, esta información, como tú dices, a lo mejor el primer contacto, el contacto que os conocéis el niño y tú, es fundamental cómo se hace, ¿no? Cómo se les respeta los tiempos y se les respeta a él, ¿no? Y a lo mejor eso no se te ha explicado y tú lo haces con la mejor intención, con toda tu ilusión, y al final estás invadiendo a ese pequeño que eres un desconocido en ese momento para él, ¿no? Esas herramientas en un grupo de familia con un profesional es genial porque, bueno, te da unas bases que a lo mejor no la encuentras en otro lado, ¿no? A mí me Claro, parece hay que fundamental. transmitirles que lo que es bueno para un niño a lo mejor no es bueno para los padres. Recuerdo una madre que había ido a adoptar a Colombia, era un niño de 3 o 4 años, y decía que ella le echó los brazos y que el niño no vino a abrazarla. Estaba muy ofendida y muy dolida. Entonces, si tú sabes que para ese niño puede ser uno de los peores días de su vida, porque lo va a dejar todo, para ti puede ser de los mejores, porque por fin has conseguido tener a tu hijo, pero no es equiparable. Entonces tú tendrás que dejar que tu hijo te toque, te bese, te abrace, grite, porque ¿cómo te sentirías tú si de repente llega alguien, te lleva y no sabes qué va a pasar? O sea, el niño tiene que estar aterrado. Entonces, sabemos esto, probablemente desde ahí le vamos a permitir ser y mirar de cómo es. Y poco a poco, porque muchas veces, que creo que esto pasa a todos, los miramos y le estamos poniendo cosas nuestras, no suyas. Y hay que ver, ¿no? Yo siempre digo, y esto me lo habrás oído decir, que un niño nace y los padres le hacen socio al Real Madrid. Bueno, pues no le están mirando, ¿no? Están realizando su deseo. A lo mejor el niño le acabará gustando el fútbol, pero a lo mejor le hubiera gustado ser músico. No sé. Se está a enseñar a mirar, ¿no? Que puede necesitar ese niño que acaba de llegar, que está absolutamente horrorizado. Recuerdo otro niño que me decía, un niño chino, que cuando vio a sus padres le parecieron monstruos, que nunca había visto unos ojos así. Y es entendible. Entonces, yo estuve en Etiopía, que fue un orfanato, y nos subimos a las tribus y venían a tocarme el pelo y los ojos, porque no habían visto una mujer con el pelo. Claro, para ellos es algo totalmente... Entonces, si a un niño lo tengo que llevar, dirá, monstruo, una monstruo. Entonces, bueno, pues tenemos que ser conscientes de todas estas cosas, ¿no? Hombre, eso es lo bueno que nos hace centrarnos también en el menor, ¿no? En el pequeño, porque al final Claro. los papás y las mamás vamos con muchísima ilusión, pero perdemos de vista que ese niño tiene unos sentimientos en esa, aparte de los nuestros, que es que ellos tienen unos sentimientos y como a lo mejor has dicho tú, a lo mejor está aterrado porque le estamos sacando de su vida, de su mundo, de su Claro. contexto, pensando que es lo mejor para él, pero no estamos viendo sus emociones, que en esos momentos... Aterrado seguro, es que lo pierden todo. O sea, pierden Seguridad. su entorno, sea el que sea, bueno o malo, pero ya sabe que esté bien y me va a gritar. Pierden sus comidas, sus olores, su clima, sus sensaciones corporales y de repente se van a un avión o a donde sea y no saben qué va a pasar. ¿Cómo no? Yo siempre digo, si nos ponemos en su lugar, ¿cómo nos sentiríamos? Entonces, eso nos hace acercarnos, ¿no? a los niños, a las niñas y, bueno, actuar de manera muy diferente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y esas son las cosas que se viven al final en los grupos de familia, porque cada uno va contando su momento, en lo que está, sus inquietudes, sus dudas, y al final nos hace conectarnos uno con los otros y comprendernos, ¿no? Monse, lleva muchísimos años con grupos de familia. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia que tienes ya? Pues mira, lo que tú dices de la conexión, en general se genera muchísima conexión, ¿no? Porque es como que es un sitio en el que uno se puede desnudar y tú ya sabes cuáles son mis miserias y mis michelines, ¿no? Pero no siempre hay grupos que son tan cohesionados, no siempre todo el mundo entiende. Mira, recuerdo, bueno, yo que sé, ahora 22 años así, estábamos en un grupo, era presencial, y pues salió el tema de la madre biológica. Y una mujer se levantó y dijo, no sé cómo podéis aquí hablar de la madre biológica, nosotras somos las únicas madres. Y se fue. Y no volvió. Tenía 2 niñas que no podían tragar, que luego entienden mucho, ¿no? A veces las patologías. Pero ha habido de todo.
ha habido de todo. Hay gente en los grupos que entiende mucho más rápidamente, hay gente que le cuesta más, pero de luego en general son grupos bastante cohesionados. Y fíjate que ahora tenemos gente, yo estoy en Madrid, tú estás en Canarias, hay gente de México, de Argentina, de Murcia, de Estados Unidos. Bueno, pues esto lo facilita. Y el hecho de ser online, que hay gente que le da cierta reticencia, la verdad es que cuando llega un momento, yo pienso, por ejemplo, en Beatriz o en alguna de las personas del grupo, y no veo la pantalla, la veo a ella, ¿no? Es como que estamos ya tú a tú. De hecho, las terapias, acabo de cortar una, estás con el paciente igual. Entonces, hay un acercamiento y quiero decir que la empatía y la conexión se da con mucha facilidad. Y os repito, no en todos los grupos se genera el mismo buen rollo, pero en general siempre es algo muy enriquecedor y muy nutritivo a nivel emocional. Totalmente. Bueno, lo de online, como tú dices, es verdad que hay personas que no le gusta y demás. Bueno, yo lo recomiendo totalmente porque en el mundo que vivimos hoy en día, que tenemos tan poco tiempo, yo creo que es súper cómodo. Y es lo que dices, Monse, yo no te recuerdo a ti a través de una pantalla, yo te recuerdo como si nos estuviéramos tomando un café, igual, vamos. Y une muchísimo y es una herramienta que para eso la tenemos, que podamos utilizarla. Monse, ¿dónde podemos encontrar el grupo de familia? ¿Dónde estás tú? Pues en Psicobrites hay grupo de padres y nada, del online. Decir, por ejemplo, que ha habido pacientes que han dicho que no, yo online no, y al final te han llamado porque necesitaban y luego dicen, si hubiera sabido esto, lo hubiera hecho antes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Nos acerca mucho y son herramientas que podemos utilizar y por qué no, ¿no? Cuestión de probar, a ver qué tal. Claro, pues en www.psicobrites.es, en cursos, en charlas, ahí tiene que estar, aunque luego yo te lo mande, pero en la página están los grupos. Genial. Así que ahí, nada, encantada de recibiros y de estar con todas vosotras. Yo digo que lo recomiendo totalmente, es un grupo muy cercano y bueno, no este grupo, hay muchísimos grupos y es un grupo súper cercano donde nos apoyamos y donde no se juzga a nadie, se intenta aceptar y comprender y sobre todo ayudar, vamos. Monse, ¿algo para cerrar que quieras decir? Pues que tengan la libertad de poderse expresar en algún sitio con seguridad. Y que eso es lo que les vamos a ofrecer, que es que repito, es algo muy nutritivo y muy liberador a nivel emocional. Y que todo el mundo es bienvenido. Pues Monse, muchísimas gracias. Encantada de que estuvieras aquí, como siempre. Sabes que me encanta estar contigo. Y un saludo, nos vemos muy pronto. Muy bien, pues muchas gracias a ti y a todos. Hasta luego. Chao.